Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Me tocó hablar del subtema de la corriente eléctrica y la ley de Ohm. Para comenzar, la corriente eléctrica es el movimiento ordenado de cargas eléctricas dentro de un material conductor. En el caso de los metales, quienes se mueven son los electrones libres, los cuales se desplazan de un átomo a otro cuando aplicamos una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial, que también se conoce como voltaje, crea un campo eléctrico dentro del conductor, siendo este campo que funciona como una fuerza que empuja a los electrones, haciendo que todos se muevan en la misma dirección. A ese movimiento organizado le llamamos corriente eléctrica. La magnitud de esta corriente depende de dos cosas. Primero, de qué tan grande es el voltaje que estamos aplicando y segundo, de qué tanta resistencia tiene el material. La fórmula de la corriente eléctrica es intensidad de corriente expresada en ampere igual a la carga eléctrica expresada en coulomb sobre el tiempo expresado en segundos. Continuando con la ley de Ohm, que establece que la corriente eléctrica que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del material. En palabras más simples, si aumentamos el voltaje, la corriente eléctrica aumenta, pero si aumentamos la resistencia, la corriente disminuye. Esta relación es completamente lineal siempre que la temperatura no cambie. Por ello es muy importante recordar que esta ley se aplica únicamente a materiales llamados óhmicos, que son aquellos cuya resistencia se mantiene constante aunque cambiemos el voltaje. Por ejemplo, los metales suelen comportarse de manera óhmica en condiciones normales. La fórmula de la ley de Ohm es voltaje expresado en voltios igual a la intensidad de corriente expresada en ampere por la resistencia expresada en ohmios. Continuando con nuestro científico, que es Alessandro Volta, fue un científico italiano que nació en 1745 y fue reconocido como uno de los pioneros de la electricidad. Volta es especialmente famoso por inventar en el año 1800 la pila voltaica, considerada la primera batería eléctrica de la historia. Antes de su descubrimiento, la electricidad no podía mantenerse de forma continua, solo existían cargas estáticas, chispas o descargas momentáneas. Volta fue el primero en construir un dispositivo capaz de generar corrientes eléctricas continuas, una corriente estable que fluye sin interrupciones, exactamente como las que usamos hoy en pilas, baterías y dispositivos electrónicos. Pero ¿cómo es que funcionaba la pila voltaica? Su invento estaba formado por discos alternados de zinc y cobre, separados por piezas de cartón empapadas en agua salada. Cada parte de los metales producía una pequeña diferencia de potencial, y al apilar muchos discos uno sobre otro, se obtenía una corriente eléctrica constante. Este invento logró revolucionar la ciencia, porque permitió por primera vez estudiar la corriente eléctrica de forma controlada. Gracias a la pila de voltas se pudo sentar las bases para investigar todo lo que conocemos hoy sobre circuitos, resistencias, potencia eléctrica y por supuesto la ley de Ohm. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Resistencia eléctrica. Primero comenzaré con una analogía donde el circuito eléctrico se asemeja a un río. La fuerza que empuja el agua sería el voltaje, la corriente sería el caudal. La resistencia se expresaría con dos factores. Primero sería la resistividad del material, el cual se asemeja al agua y el cobre. En caso contrario sería la miel y el caucho. El caucho tiene una alta fricción. El segundo factor sería la geometría del material. Este, a un caudal ancho y corto se tiene menos oposición que un caudal estrecho y largo. Toda esta analogía representa la
el paso de la corriente en un conductor. Siguiendo esto sería la fórmula. La fórmula que se utilizó sería resistencia igual a resistividad por la longitud entre el área. La longitud se expresa por metros, área metro cuadrado, y la resistividad por ohmios metro. Ahora pasaré a la bibliografía. George Simmons nació en 1789 y falleció en 1854. Físico matemático alemán. Su forma más conocida, o la ley de Ohm, que se publicó en 1827, es voltaje igual a corriente por resistencia. Aunque en su momento fue muy criticada y rechazada, con el tiempo se volvió uno de los pilares fundamentales en la ciencia. Con el pasar del tiempo, en 1841 recibió la medalla Copley en la Real Sociedad de Alemania. Y también como dato curioso, también tuvo contribuciones en la óptica y acústica. El segundo, la balanza de torsión. La balanza de torsión no es un invento de George Simmons, sino es una adaptación o una modificación de otro invento anterior, que fue la balanza de torsión de Coulomb. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Brigitte Pacaya Cruz. Soy de la carrera de Ingeniería en Seguridad Laboral y Ambiental. Y el día de hoy abordaremos la ley de Gauss para el campo eléctrico, un principio fundamental dentro de la electrodinámica. Esta rama de la física no solo estudia las cargas, sino también sus interacciones en movimiento, siendo la base de toda la tecnología eléctrica moderna, desde motores hasta circuitos. La ley de Gauss establece un principio muy elegante. El flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es directamente proporcional a la carga total encerrada. Es decir, la cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie es una medida directa de la carga que contiene. La expresión matemática del teorema de Gauss es integral del campo por la diferencial del área. Esta es igual a la carga encerrada dividida entre la permitida del pasillo, donde E es el campo eléctrico, como indican Tipler y Mosca. Esta ley es esencial porque simplifica enormemente el cálculo del campo eléctrico, especialmente en aquellos problemas que poseen alta simetría, esférica, cilíndrica o planar, haciendo el proceso mucho más eficiente que usar la ley de Coulomb. La verdadera potencia de la ley de Gauss reside en su aplicación, que requiere elegir una superficie gaussiana adecuada. Tenemos como ejemplo el cálculo del campo eléctrico generado por una línea indefinida cargada. Dada la simetría cilíndrica de esta distribución de carga, elegimos una superficie gaussiana cilíndrica de radio R y longitud L. El cálculo del flujo total tiene tres partes y aquí es donde ocurre la simplificación. Uno, el flujo a través de las bases. El flujo es cero porque el valor campo eléctrico es radial y por lo tanto es perpendicular a los vectores de área de las tapas del cilindro. 2, flujo a través de la superficie lateral. El campo es constante en toda la superficie lateral y es paralelo al vector del área. Por lo tanto, el flujo es máximo y es simplemente el producto del campo por el área lateral del cilindro. Al igualar este flujo lateral con el cociente de la carga empujada y despejando el campo, obtenemos la fórmula simplificada, como podemos ver en la PPT. Este resultado se obtiene en unos solos pocos pasos, demostrando la increíble eficacia de la ley de Gauss en comparación con métodos integrales más complejos. Además, esto nos ayuda a visualizar cómo el campo eléctrico disminuye con la distancia r desde la línea de carga. Detrás de esta ley se encuentra el genio Carl Friedrich Gauss, merecidamente reconocido como el príncipe de las matemáticas. Gauss fue un niño prodigio, con una capacidad mental asombrosa. Desde muy joven demostró su genialidad. Por ejemplo, se cuenta que a los 7 años sumó rápidamente todos los números de 1 a 100, utilizando una fórmula, demostrando su capacidad excepcional para la abstracción.
Sus contribuciones son vastísimas, revolucionando áreas como la teoría de números, la astronomía y la estadística, donde se desarrolló la famosa campana de Gauss o distribución normal. Su trabajo en electromagnetismo fue tanto teórico como práctico. En colaboración con Weber, desarrolló el magnetómetro en la década de 1830. Este instrumento fue crucial, ya que permitió por primera vez realizar mediciones absolutas de la intensidad del campo magnético terrestre, un avance científico imposible con herramientas anteriores. Con el magnetómetro, Gauss sentó las bases para una comprensión científica global del magnetismo, lo que finalmente condujo a la intervención del telégrafo electromagnético, conectando la física pura con el inicio de las comunicaciones modernas. En resumen, la ley de Gauss es una herramienta indispensable que vincula las cargas eléctricas y los campos que éstas crean, esencial para el análisis teórico y el desarrollo de la tecnología electrodinámica moderna, un legado del genio multifacético de Carl Friedrich Gauss. Muchas gracias. La ley de Joule es un principio esencial dentro de la electrodinámica, ya que explica cómo la energía eléctrica se transforma en energía térmica cuando una corriente circula por un conductor. Este calentamiento se produce debido a las colisiones constantes entre los electrones y los iones del material, lo que incrementa la temperatura del conductor. Comprender este fenómeno es importante porque permite analizar con mayor claridad el comportamiento de los circuitos eléctricos y que puede servir como base para estudiar dispositivos y sistemas más complejos en la ingeniería y en la física aplicada. En la cita nos dice, el efecto Joule es la producción de calor en un conductor cuando circula una corriente eléctrica a través del mismo. La energía eléctrica se transforma en energía térmica debido a los continuos choques de los electrones móviles contra los iones metálicos del conductor, produciendo un intercambio de energía cinética que provoca un aumento de temperatura del conductor. Esta ley se expresa mediante esta fórmula, donde Q es la cantidad de calor generado en unidades joules. La I es la corriente eléctrica que pasa a través del conductor en unidades amperios. La R es la resistencia del conductor en unidades ohmios. Y la T es el tiempo durante el cual fluye la corriente en unidades segundos. Tanto mayor sea la corriente eléctrica, la resistencia y el tiempo, mayor será la cantidad de calor generada. En los datos de ejercicio nos dicen que la corriente eléctrica es de 3 amperios, la resistencia es de 5 ohmios y el tiempo es de 10 segundos. El autor de esta ley es James Prescott Joule, que nació en el año 1818 y falleció en el año 1889. Nació en Salford, Inglaterra. Fue un físico experimental autodidacta, reconocido por sus investigaciones pioneras en termodinámica y electricidad. Joule formuló el principio de conservación de la energía, sentando las bases de la primera ley de la termodinámica, y definió el calor como una forma transferible de la energía a través de experimentos rigurosos. El Joule es la unidad estándar de energía en el sistema internacional y fue nombrado en su honor. Como puede ver, el experimento de Joule, también llamado equivalente mecánico del calor, consistía en una tina con agua que tenía unas aspas adentro y esas aspas estaban conectadas por un cable a una pesa. Cuando se movía la pesa, esta accionaba las aspas dentro de la tina. La fricción ocasionada por el movimiento de las aspas realizaba un trabajo sobre el agua, transfiriendo energía y así aumentaba su temperatura con tal avanzaba el tiempo. La potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica absorbida por un circuito en un instante determinado, según Escaño y Andrade. Este es un concepto fundamental en el estudio de los sistemas eléctricos, ya que representan la rapidez con la que la energía se consume o se transforma en un circuito.
Es una magnitud que indica la capacidad de un dispositivo o instalación para realizar un trabajo en un tiempo determinado. Aunque se relaciona directamente con la energía, no deberíamos confundirlo, pues la potencia expresa la velocidad de transformación de dicha energía. En el Sistema Internacional de Unidades, la potencia eléctrica se mide en watts, donde un watt equivale a un joule por segundo. En el caso de la corriente continua, la potencia se determina mediante las siguientes fórmulas. Potencia igual a voltaje por intensidad en amperios. Potencia igual a intensidad al cuadrado por resistencia. Y por último, potencia igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. En los datos de nuestro problema tenemos 4 dispositivos. Una sierra de mesa que opera a 120 voltios y consume una corriente de 15 amperios. Tenemos también un compresor de aire que con una resistencia interna de 10 ohmios que está conectado a la misma fuente de 120 voltios. Y por último tenemos 4 lámparas LED que consumen 20 watts cada una. Ahora hablaremos sobre James Watt, que nació en 1736 y falleció en 1819. Él fue un inventor, ingeniero mecánico e instrumentista escocés. Adquirió una sólida formación en la fabricación de instrumentos científicos en Glasgow y Londres, lo que le permitió acceder a los circuitos académicos en la Universidad de Glasgow. Él se convirtió en una figura clave de revolución industrial al desarrollar mejoras fundamentales en la máquina de vapor de Newcomen. Su trabajo fue crucial para transformar la máquina de vapor de un motor ineficiente a una fuente de energía práctica y universal. Su desacuerdo fundamental con los métodos de la época lo llevó a inventar el condensador separado en 1765. Una innovación que redujo drásticamente el consumo de combustible y aumentó la eficiencia del motor, haciendo viables las fábricas modernas. Su contribución más significativa y duradera fue la estandarización de la potencia mecánica y la popularización del concepto de caballos de fuerza, HP, para comercializar sus máquinas. La unidad del Sistema Internacional de Unidades para la Potencia Eléctrica y Mecánica se denomina vatio o watt en su honor. Sus avances en la eficiencia energética sentaron las bases conceptuales para la medición y la comprensión de la potencia en todos los campos de la ingeniería, incluyendo la electricidad. Buenas tardes, mi nombre es Jair Mitag Escobar, estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Y mi tema que voy a dar a conocer es sobre los circuitos eléctricos. ¿Pero qué son los circuitos eléctricos? Bueno, se llama a un conjunto de elementos que al conectarse entre sí de manera cerrada permite circular una corriente eléctrica. Asimismo, estos permiten transformar energía eléctrica en otros tipos, calor, sonido o movimiento. Todo circuito eléctrico se compone por los siguientes elementos. Vienen a ser fuente de energía que hace que los electrones se desplacen por el circuito. Los conductores son aquellos que llevan la corriente a los demás componentes del circuito. El interruptor, que es el dispositivo de control que permite o impide el paso de la corriente. Y también el receptor, quien es el que recibe la energía eléctrica y, bueno, la transforma a cualquier otro tipo de energía. Con la cita que nos da a conocer ahora es, si bien es cierto, circuito eléctrico y red eléctrica se relacionan, la interconexión de elementos eléctricos activos y pasivos para cumplimiento de un fin. Se les puede definir como dos casos diferentes. Se plantea que una red es la simple interconexión de varios elementos o dispositivos, mientras que un circuito condiciona la integración de una red que genera una o más trayectorias cerradas.
Este análisis conlleva a determinar cierta topología para estas redes, apareciendo la terminología sobre rama, nodo y lazo. Esto lo podemos encontrar en el libro de circuitos eléctricos. Pero, ¿qué nos quiere dar a entender? Nos quiere dar a entender que los términos circuito eléctrico y red eléctrica a menudo se usan de manera intercambiable. Técnicamente se refiere a dos conceptos diferentes dentro del análisis de sistemas eléctricos. También para que una red se considere un circuito, debe haber un camino cerrado que permita el flujo continuo de la corriente. Y bueno, pasamos a la fórmula que sería la ley de Ohm, que también tiene mucho que ver en este tema, donde I sería corriente en amperios, R resistencia en ohmios y V voltaje en voltios. Y bueno, para que hay un circuito eléctrico, existen dos tipos mayormente que vemos ahora, que es serie, los cuales los elementos que lo componen se conectan uno después del otro, haciendo que la corriente circula recorriendo todos los elementos. También tenemos al paralelo, los cuales sus elementos son independientes ya que se usan y se unen dos extremos comunes y la corriente se divide en cada uno de los componentes que lo integran, donde VT es el voltaje total en la suma de las caídas de voltaje en cada resistencia. Eh, el REQ, que es la resistencia equivalente en la suma de las resistencias individuales, que esta solo sería en serie. La IT, que es la corriente total, el de la suma de las corrientes que pasan por cada rama. Y la REQ, que es la resistencia equivalente en la inversa de la suma de las resistencias individuales, que esta vendría a ser en el lado paralelo. Y pasando a la biografía de Alessandro Volta, que yo lo considero importante en este tema, nacido en 1745 y fallecido en 1827. Fue un físico y químico italiano que descubrió el metano y sentó las bases para la comprensión científica de la electricidad. La unidad de potencia eléctrico en el sistema internacional lleva su nombre en honor a sus contribuciones. El voltio revolucionó el campo de los circuitos eléctricos con su invención de la pila voltaica en 1799. La primera batería eléctrica capaz de producir el flujo de corriente eléctrica continua y sostenida. Ahí como vemos la pila voltaica, la primera batería química. La pila estaba compuesta por discos apilados de dos metales diferentes como el cobre y el zinc, intercalados con tela o cartón empapado en una solución salina o ácida, que al conectarse de ambos extremos de la pila se genera una corriente eléctrica constante y eficaz. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Para continuar con el tema que mis compañeros han estado explicando sobre electrodinámica, hoy les voy a presentar tres inventos esenciales: el telégrafo eléctrico, el galvanómetro y el motor de corriente alterna. Pero lo más importante aún, voy a hablarles de los inventores, de su historia, del contexto científico en el que vivieron y de cómo cada uno de ellos consiguió revolucionar el mundo con ideas que hoy forman parte de los fundamentos de la física y la ingeniería. Comencemos con Samuel Morse. Morse nació en 1791 en Massachusetts, en el seno de una familia vinculada a la educación, filosofía y el pensamiento intelectual. A diferencia de muchos inventores, Morse no vino del mundo científico, sino del mundo artístico. Desde joven demostró un talento notable para la pintura, especialmente el retrato. Su habilidad lo llevó a estudiar en Inglaterra, donde recibió instrucción formal de grandes maestros y durante varios años vivió exclusivamente del arte. Sin embargo, su vida cambió de forma trágica. Mientras trabajaba de lejos de casa, recibió una carta informando que su esposa estaba gravemente enferma. El mensaje llegó con demora y cuando regresó a casa, ella ya había fallecido. Este hecho lo marcó profundamente y despertó en él una pregunta fundamental. ¿Cómo es posible que las noticias viajen tan lento cuando el mundo ya comenzaba a experimentar los primeros avances eléctricos? Ese dolor personal se convirtió en una motivación. Morse empezó a interesarse por la electricidad que en ese tiempo estaba en pleno desarrollo, gracias a científicos como Volta, Ampere y Faraday. Aunque no era un físico formal, tenía una gran capacidad para conceptualizar ideas y buscar soluciones prácticas. Con la ayuda de Alfred Bae y basándose en principios electroquímicos y electromagnéticos que recién se estaban comprendiendo, en 1877 creó el primer telégrafo eléctrico funcional acompañado del código Morse.
El telégrafo eléctrico es un sistema de comunicación a distancia que utiliza pulsos eléctricos para transmitir mensajes a través de un cable metálico. Sus partes principales son el manipulador o llave telegráfica que permite generar los pulsos, el circuito eléctrico formado por una fuente y un cable conductor, el electroimán responsable de convertir la corriente en movimiento y el receptor que convierte la señal en sonido o en marca sobre una cinta. ¿En qué se basó Morse? En un principio físico clave. El paso de corriente a través de un conductor puede activar un electroimán que a su vez puede mover una pieza mecánica. Este es un fundamento básico del electromagnetismo que se desprende de los estudios de Ampere y Ørsted. Con respecto al funcionamiento, el funcionamiento ocurre de la siguiente manera. Cuando el operador presiona el manipulador, cierra el circuito y permite que la corriente fluya por el cable. Una presión corta representa un punto, mientras que una presión prolongada representa una raya. Cuando la corriente llega al receptor, activa un electroimán. Ese electroimán atrae una pieza metálica que produce un sonido característico o genera una marca en una cinta de papel. El operador descifra estas señales mediante el código Morse, que asigna puntos y rayas a cada letra del alfabeto. Lo revolucionario del telégrafo es que transformó por completo el concepto de velocidad de la información. Antes del telégrafo, la información viajaba a caballo, en barco o por correo físico. Con el telégrafo, los mensajes comenzaron a viajar a velocidad de la electricidad, pasando instantáneamente de un punto a otro. Este invento marcó el inicio de las telecomunicaciones modernas, fue el antecesor del teléfono, de la radio y de forma indirecta de Internet. Ahora vamos a pasar con el segundo inventor, Johann Salomon Christoph Schweiger. Schweiger nació en Alemania en 1779 y se destacó como físico, químico y matemático. Era un hombre profundamente académico y dedicado a la enseñanza, a la experimentación científica. El contexto en el que vivió Schweiger es fascinante en términos de física. A principios del siglo XIX, la electricidad y el magnetismo eran estudiados como fenómenos separados, pero todo cambió en 1820, donde Hans Christoph Ørsted demostró que un cable con corriente eléctrica puede desviar una aguja imantada. Este experimento introdujo la idea de que la electricidad puede producir efectos magnéticos, dando origen a la rama que conocemos como electromagnetismo. Schweiger, inspirado por este descubrimiento, buscó una forma de amplificar este efecto para poder estudiarlo con más detalle. Así desarrolló el primer galvanómetro, un instrumento que permitió medir corrientes eléctricas pequeñas con una gran precisión. El galvanómetro es un instrumento que detecta y mide corrientes eléctricas mediante la desviación de una aguja imantada. Sus partes principales son una bobina de muchas espiras que aumenta el efecto magnético, una aguja imantada que responde al campo, un pivote o eje de giro para permitir la desviación y una escala graduada para realizar la lectura. ¿En qué se basó Schweiger? En el principio fundamental de Ampere. Una corriente eléctrica genera un campo magnético cuya intensidad depende del número de espiras y de la corriente que circula por ellas. Cuando la corriente entra en la bobina, cada espira crea un campo magnético. La suma de todos estos pequeños campos produce un campo resultante mucho más intenso. Este campo interactúa con la aguja imantada, obligándola a alinearse con él. Mientras más corriente circule, mayor será la desviación de la aguja. Esta desviación puede leerse en la escala graduada para determinar la intensidad de la corriente. La creación del galvanómetro permitió que la electricidad pudiera medirse, no solo observarse. Este avance fue esencial para el desarrollo de laboratorios eléctricos, máquinas, motores y todos los sistemas modernos que utilizan corriente. Finalmente, llegamos a nuestro último inventor, a Nikola Tesla, uno de los inventores más influyentes y visionarios de todos los tiempos. Tesla nació en 1856, en lo que hoy es Croacia, en una familia con formación técnica. Desde niño mostró habilidades extraordinarias, podía aprender idiomas rápidamente, memorizar libros completos y visualizar mecanismos mentales complejos. Estudió ingeniería eléctrica y mecánica en Austria y Praga, aunque nunca terminó formalmente sus estudios debido a su curiosidad y necesidad de experimentar por su cuenta.
Después trabajó en empresas eléctricas y finalmente emigró a Estados Unidos. En Estados Unidos colaboró con Thomas Alva Edison, pero sus visiones chocaban. Edison defendía la corriente continua, mientras que Tesla estaba convencido que la corriente alterna era el futuro, debido a su capacidad para transmitirse a largas distancias con menor pérdida de energía. Entre los soportes de Tesla destacan el sistema polifásico de corriente alterna, la bobina de Tesla, sistema de transmisión de energía y, por supuesto, el motor de corriente alterna, uno de los inventos más importantes del siglo XIX. El motor de corriente alterna es una máquina que convierte energía eléctrica en energía mecánica gracias a campos magnéticos alternos. Sus partes principales son el estator, que genera un campo magnético variable, el rotor, que sigue ese campo rotatorio, y el eje, que transmite el movimiento hacia el exterior. ¿En qué se basó Tesla? Tesla se basó en un principio físico que hoy es fundamental. La corriente alterna cambia de dirección muchas veces por segundo, generando un campo magnético rotatorio capaz de producir movimiento continuo. Cuando la corriente alterna fluye por el estator, genera un campo magnético que cambia la dirección continuamente. Este cambio produce un campo magnético giratorio que se desplaza alrededor del rotor. El rotor intenta alinearse con este campo y al hacerlo comienza a girar. Ese giro se transmite mediante el eje y se utiliza para mover diferentes mecanismos. Este motor es extraordinariamente eficiente, no requiere contactos eléctricos móviles y puede funcionar durante años con muy poco mantenimiento. Ahora les estaré dando un poco de la importancia. Aunque estos inventos surgieron hace más de un siglo, siguen siendo fundamentales hoy en día. El telégrafo fue el origen de las telecomunicaciones modernas. Sin él no existiría el teléfono, la radio ni Internet. El galvanómetro permitió el desarrollo de instrumentos de medición, multímetros, sensores y toda la electrónica moderna. Y el motor de corriente alterna es literalmente la base de miles de máquinas que usamos a diario. Por ejemplo, tenemos los ventiladores, las licuadoras, refrigeradoras, aspiradoras, los vehículos eléctricos, bombas de agua, ascensores. En conclusión, los inventores Morse, Schweiger y Tesla no solo crearon dispositivos útiles, crearon los pilares de la sociedad tecnológica moderna. Sus inventos transformaron la comunicación, la medición eléctrica y la conversión de energía. Gracias a ellos, el mundo pasó de depender de sistemas lentos, imprecisos y mecánicos a utilizar la electricidad de manera eficiente, precisa y veloz. Comprender su historia, su contexto y funcionamiento nos permite valorar su impacto y entender por qué siguen siendo tan importantes incluso hoy, más de un siglo después. Eso sería todo. Muchas gracias.